famosas historias de estos dos líderes sindicales, Joaquín Hernández Galicia Laquina y Salvador Chava Barragán, cómo vivían una vida de lujo, cómo apostaban cantidades millonarias en Las Vegas, cómo Laquina se convirtió en una especie de Evita Perón, de ahí de Tampico Madero, manejando los dineros de Pemex, cómo luego el presidente Salinas arrestó a Laquina y al propio Barragán, los metió a la cárcel por el desvío, entre otras cosas, de 10,000, el uso, una evasión fiscal, se hablaba de miles de millones de pesos, 3,500 millones de pesos. Luego quedó el líder Carlos Romero de Champs, recordarás que tuvo 26 años ahí en el petróleo y cómo sus hijos presumían viajar en aviones privados y en lujosos yates, cómo el propio hijo de Romero de Champs se compró un Ferrari valorado en $2 millones. A la postre también acabó siendo acusado por una investigación de depósitos también de millones de pesos, de cientos de millones de pesos. El mismo Romero de Champs fue muy importante en aquel escándalo también de corrupción, también que tiene que ver con el petróleo, de cómo desviaron 1,100 millones de pesos de la empresa Pemex a la campaña de Francisco Labastida en el año 2000 a través del sindicato, ¿no? Luego, pues, obvio, cómo no recordar el caso de Odebrecht, Pepe, en 2016, el famoso caso que metieron a la cárcel al también director, que fue director general de Pemex, a Emilio Lozoya, ¿no? El caso de la estafa maestra también tuvo que ver con desvío de fondos donde se utilizaron instituciones educativas también, utilizando empresas fantasmas. También Pemex fue objeto de ese fraude. El caso de nómina secreta, también ahí en el año 2014. En fin, Pepe, son los que me pude acordar. También está el caso de la planta de etano en Coatzacoalcos, por ahí la tengo apuntada en 2016. En fin, Pepe, una y otra vez a lo largo de mi vida lo que he visto es corrupción en torno al manejo de los hidrocarburos en nuestro país. Sí, pero lo que no... Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a ver cómo se le borra la sonrisa a Pepe Cárdenas, porque su invitado principal, Leo Zuckerman, que sabemos que es un neoliberal de los comentócratas e disque intelectuales que defienden a diestra y siniestra a la derecha, pues hoy simplemente le dice las cosas como son. Y sabemos que a Pepe Cárdenas, igual como a muchos que se dicen imparciales, les molesta muchísimo que les diga en su cara que los peores gobiernos fueron priistas y panistas y que eso conllevó a muchísimos fraudes. Por su parte, el tema de estos días, el famoso desfalco, lo que viene siendo Pemex por la parte de Huachicol. Y hay que recordar algo, amigos y amigas, para que cuando tu tía panista, tu tía priista te diga que esto es en el gobierno del expresidente López Obrador, actualmente la doctora Claudia Sheinbaum, hay que recordar que no, que empezó durante finales del gobierno de Vicente Fox, y también que se fortaleció durante el gobierno de Felipe Calderón. Con Peña Nieto ya sabemos cómo fue, Odebrecht entre otras cosas, y que obviamente eso les duele muchísimo que con ellos se hizo. Y hay que decirlo, porque ahorita están diciendo el tema que con el expresidente López Obrador no se hizo, con la doctora Claudia Sheinbaum se está haciendo, entre otras cosas. Hay que recordarles algo. Siempre va a haber corruptos. La idea siempre que haya justicia es que los metan al bote. Pero cuando estaba Normita Peña y su pandilla, cuando estaban los gobiernos de Peña, de Felipe, de Vicente, de Cedillo, entre otros, recordemos que ahí se protegían las ratas unas a otras. Ahorita no. Claro que por supuesto que van a ver, y que los metan al bote es lo único que se pide y que se está haciendo. Por eso están muy enojados, porque a pesar de que se está logrando, se están capturando grandes de los, ahora sí que de las cúspides, no solamente la gente de abajo, que estaban en fraudes, pues resulta que eso los tiene muy molestos. Veamos cómo Leo Zuckerman, amigos y amigas, hace enojar a Pepe Cárdenas. Ahorita lo platicamos. Y en sus minutos cotizados a la baja para opinar. ¿Cómo le va, querido Leo? Qué gusto. Vámonos al Huachicol directo. Sí, querido Pepe, muy buenas noches. Mira, te he estado escuchando a ti, bueno, y los demás noticieros con este caso que para mí es el caso de corrupción más importante que se ha destapado durante este sexenio y que tiene que ver con el sexenio pasado del presidente López Obrador. Pero déjame, Pepe, si me permites, dejar este caso como parte de algo más grandote, que es el fracaso del Estado mexicano en el manejo de los recursos petroleros del país. Porque mira, Pepe, yo tengo 60 años, a mí me tocó de joven el anuncio del descubrimiento de Cantarell, la famosa declaración del presidente López Portillo de que nos teníamos que acostumbrar ahora a administrar la abundancia. Y desde entonces lo único que he visto, y creo que tú también, Pepe, en tu larguísima carrera como periodista, es pues muchísimos casos de corrupción relacionados con el petróleo, Pepe. Parece que el petróleo, el manejo del petróleo, de los hidrocarburos, de las gasolinas, del diésel, está condenado en nuestro país a ser parte de negocios ilícitos, de negocios que dejan muchos millones de pesos y que están podridos por la corrupción. Si me permites, Pepe,
hice aquí una rápida lista de los casos que recuerdo desde que yo era joven. Desde luego está, ¿te acuerdas cuando el presidente Miguel de la Madrid desaforó y luego detuvo al que había sido director general de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y lo metió a la cárcel por supuestamente un fraude de 35 millones de dólares por la compra a sobreprecios de 2 buquetanques? ¿Cómo no recordar, y yo lo recuerdo muchísimo en mi juventud, leer en Proceso las famosas historias de estos dos líderes sindicales, Joaquín Hernández Galicia Laquina y Salvador Chava Barragán, cómo vivían una vida de lujo, cómo apostaban cantidades millonarias en Las Vegas, cómo Laquina se convirtió en una especie de Evita Perón, de ahí de Tampico Madero, manejando los dineros de Pemex, cómo luego el presidente Salinas arrestó a Laquina y al propio Barragán, los metió a la cárcel por el desvío, entre otras cosas, de 10,000, el uso, una evasión fiscal, se hablaba de miles de millones de pesos, 3,500 millones de pesos. Luego quedó el líder Carlos Romero de Champs, recordarás que tuvo 26 años ahí en el petróleo y cómo sus hijos presumían viajar en aviones privados y en lujosos yates, cómo el propio hijo de Romero de Champs se compró un Ferrari valorado en 2 millones de dólares. A la postre también acabó siendo acusado por una investigación de depósitos también de millones de pesos, de cientos de millones de pesos. El mismo Romero de Champs fue muy importante en aquel escándalo también de corrupción, también que tiene que ver con el petróleo, de cómo desviaron 1,100 millones de pesos de la empresa Pemex a la campaña de Francisco Labastida en el año 2000 a través del sindicato, ¿no? Luego, pues, obvio, cómo no recordar el caso de Odebrecht, Pepe, en 2016, el famoso caso que metieron a la cárcel al también director, que fue director general de Pemex, a Emilio Lozoya, ¿no? El caso de la estafa maestra también tuvo que ver con desvío de fondos donde se utilizaron instituciones educativas también, utilizando empresas fantasmas. También Pemex fue objeto de ese fraude. El caso de nómina secreta, también ahí en el año 2014. En fin, Pepe, son los que me pude acordar. También está el caso de la planta de etano en Coatzacoalcos, por ahí la tengo apuntada, en 2016. En fin, Pepe, una y otra vez a lo largo de mi vida lo que he visto es corrupción en torno al manejo de los hidrocarburos en nuestro país. Sí, pero lo que no habíamos visto es la intervención de una secretaría como la Secretaría de Marina. Correcto. En un escándalo de esta envergadura que no solamente involucra a algunos, no a todos, pero a algunos altos mandos de la Marina Armada, como a empresarios. No, correcto. Yo aquí lo que me parece terrible, Pepe, es que tanto tu carrera como mi carrera en esta profesión del periodismo sea recurrente tener que estar reportando y analizando casos de corrupción gubernamental en torno a la industria petrolera por la cantidad de recursos que se manejan, pero sobre todo, Pepe, y esto es lo importante, por lo mal que administra el petróleo el Estado mexicano, Pepe, que en realidad acaba beneficiando a unos pocos, que son esos pocos los que se quedan con gran parte del dinero que debería ser de la nación y que en realidad se lo quedan los corruptos, y ahora esa larga lista de corruptos que se han aprovechado de la industria petrolera y de sus derivados, tenemos que poner en esa lista, por desgracia, a la Armada Marina de México, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias por tus apuntes. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Como dijo Leo Zuckerman, ¿vieron cuántos fraudes? Todos durante gobiernos priistas y panistas. Y hay que recordarles, amigos y amigas, que el gran endeudamiento que tiene Pemex, Petrolero de México, curiosamente, los panistas y priistas, como siempre entrevistas, quieren vendérselo a lo que son empresas extranjeras, y no. El gobierno de la Cuarta Transformación del 2018 a la fecha se está pagando las deudas que dejaron ellos. Recuerden que hubo abundancia, sobreproducción, y eso ¿dónde quedó? No sé, por unos números fríos más o menos. Recuerden que durante Vicente Fox tuvo más de 10,000 millones de dólares en excedentes. ¿Y esos dónde quedaron? Porque ni esos ni ellos saben. Obviamente todos sabemos a dónde fue, a los gobiernos priistas y panistas, para pagar gobernadores, para pagar presidentes, para pagar sus grandes, lo que viene siendo cosas doradas que les permiten estar en cualquier país, y de eso sí los opositores no mencionan nada. Este gobierno se encargó, por cierto, que está el tema igual, que dicen que México se va a endeudar muchísimo más. Hace unos par de semanas les mostré un video donde México, me parece que va a llegar a un 25-30% con respecto al PIB de la deuda, cuando vimos que Estados Unidos trae un 130%. Lo que viene siendo España, que tanto le gusta a los españoles panistas, tiene un cerca de 105%. Y así nos podemos ir en todos los países a nivel europeos que tienen un 75% de endeudamiento. Hay que decir igual, amigos y amigas, la deuda no es mala, siempre y cuando puedas pagarla. Lo que pasa, amigos y amigas, que se gane de la deuda, gran parte, gran porcentaje, es en los programas sociales que están cambiando la vida de millones de mexicanos que
para eso sirve el gobierno, no para enriquecerse o para enriquecer a unos pocos. Pero bueno, amigos, amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos, amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio y nos vemos en la próxima.